Hola, gracias por acompañarnos. Estamos hoy con Everardo Salazar. Él es un ingeniero mexicano que está trabajando en Google y estamos hoy aquí para conversar y escuchar un poco de su historia. Everardo, ¿cómo estás? Bien, bien Andrés, muchas gracias, mucho gusto por invitarme a esta plática, ¿verdad? Gracias a ti por aceptar la invitación en estas tempranas horas de la madrugada. Son, Sí, son las sí, 9 de la mañana, es claro, difícil no, trabajar tan temprano. bueno, aquí todavía como que no ha nada aclarado completamente, así que todavía está así, no está Sí. full el sol. ¿Tú, tú estás en este momento en qué parte de Estados Unidos? Estoy en California, de hecho. Sí, es Es- solo que como que está un poco nublado, pero sí, realmente sí Estás está en el Bay Area. en el Bay Area, exactamente. Muy bien. Yo Correcto. estoy en Los Ángeles en este momento. Ok, en Los Ángeles, sí. Sí, Pues es mira, yo te cuento un poquito sobre mí antes de llegar a tu historia. Yo soy colombiano, crecí en Medellín, Colombia, ok, y, y trabajé en Google 5 años. Primero estuve en la oficina de Belo Horizonte. Ya vamos a hablar de tu historia. Tal vez conoces un poco sobre la oficina de Belo Horizonte. Estuve 2 años y medio allá y después me transferí para Mountain View, ok. que creo que es donde estás tú. Y Sí, ok, y estuve otros 2 años y medio ahí. Y después me fui para Facebook y estuve aproximadamente 2 años en Facebook trabajando en WhatsApp y Facebook, ambos productos. Y ahora estoy en una empresa de videojuegos que se llama Riot Games, que está en Los Ángeles. Quería como cambiar perdón, cambiar de industria y entrar al mundo de los videojuegos, que me encanta. oh, Y, y por eso estoy en Los Ángeles, porque la oficina de Riot es en Los Ángeles. Ok. Sí, he escuchado la empresa, es bastante famosa. He visto hasta noticias y así Sí, de sí, conocer nos de ha, los, pero sí es famosa. Sí, sí. afortunadamente tenemos unos juegos que están muy populares en este momento y, y nos está yendo bien, pero no es tan famosa como Google, obviamente. Gracias. Sí, pues, sí, no, pues sí, pues, Google pues, ya tiene un tiempo y sí, pues sí ha crecido mucho, muchas aplicaciones muy interesantes. ¿Verdad? Sí, buscador, pues es el flag, ¿no? De Google, ¿no? Claro, es el Sí, producto. Sí. entonces cuéntanos, ¿tú estás en Google Mountain View hace cuánto tiempo? Tengo, en diciembre del año pasado apenas, entré a Google, a Google en general, ¿no? Y Ujú. entré a Mountain View. Exacto, Eso fue antes de la pandemia. Tuviste, exacto. ah, y alcanzaste a llegar a la oficina y visitar la oficina antes de que todos estuviéramos trabajando desde casa. Sí, sí, fíjate que sí, alcancé a estar como unos 3 meses, trabajando ahí en la oficina. Exacto, todavía tuve la fortuna porque hay gente que fue contratada en medio de la pandemia y no han podido ni siquiera disfrutar, ver las oficinas. Sí, 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 qué mala suerte. A mí me pasó con Riot. Estuve más o menos 3 o 4 semanas en la oficina antes, antes de que la cerraran. Pero la oficina de Google es espectacular. ¿Viste las canchas de tenis, las canchas de fútbol, los gimnasios, los restaurantes? sí, 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 no, sí, sí, ahí, sí, es muy interesante y como que por lo que entiendo hay gente que le gusta como conocer así ocasionalmente explorar como rincones no muy conocidos del Ajá. campo y la otra vez me dijo mi amigo, mira, a ver, este lugar está interesante y vi, era una cafetería y después adentro había como unos bolos, ¿no? Un Ujú, sí. lugar pequeño para jugar bolos, ¿no? Así. Es absurdo. Es exagerado. Sí, 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 el sí. boliche, creo que es en el Crittenden 2, ese es el edificio en el que está el boliche, creo, algo Probablemente, así. sí, creo que era uno de esos. Sí, sí, muy bien. Es la zona de CL, que son 4 edificios al norte, en Sí, fin. ándale, Cuerdo del Norte, sí, exactamente, esos. Ajá, esos meros, sí. No, y todo lo que me falta, conocerse, la verdad, no que no. Por lo mismo de que entra uno y al principio es como que un poquito, incluso un poquito demandante, ¿no? Porque
porque eres Nugler y tienes que tratar de entender pues, de muchas cosas de cómo funciona el producto, la empresa y todo eso, y entonces no pude explorar tantas cosas, ¿no? Que hubiera querido al inicio, pero Sí, y al principio eres perdido, no sabes dónde están las bicicletas, dónde está el restaurante para ir a almorzar, dónde agarras el bus o el camión, como le dicen ustedes en sí, ándale, México. el camión, sí, o el bus, sí, cualquiera de las dos, también. Ándale, ¿no? Y cómo agarrarlo, y Y en los la horarios. ruta, sí, 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 exacto. Sí, la verdad que Y bueno. bueno, te felicito por llegar allá, es admirable. Y quería que nos contaras un poco sobre tu historia, cómo fue, mejor dicho, cómo llegaste a Google, en tus palabras, cómo fue el proceso. Obviamente ahí podemos hablar durante horas sobre eso, pero lo que quieras contarnos. Claro, claro. Sí, pues sí, la verdad que honestamente yo ya había entrevistado, yo creo como 4 veces o 3 veces previas a esta última vez, a lo largo de varios años. Yo creo que la primera entrevista que tuve con Google fue, o sea, incluso nada más la phone screen, fue por ahí del 2012, probablemente, 2013. Ujú. Este, yo me gradué de mi segunda carrera, yo estudié 2 carreras, mi segunda carrera me gradué en 2012, por ahí Ajá, es ingeniería en electrónica y computación, por decir algo, más o menos, esa es la Computer Engineering, vendría siendo de México, entonces ajá. eh, desde ahí ya tuve empecé a entrevistar, una vez fue Google, este, Y una pregunta, ¿cómo obtuviste la primera entrevista? ¿Mandaste tu resume, tu hoja de vida, como le decimos en Colombia? Creo que ustedes le dicen currículum el en currículum México. de México. Fíjate que no, la verdad que desconozco cómo fue, o sea, yo siempre tener o sea, mi currículum en LinkedIn, es, Ujú, porque procuré tener, además lo tenía así como bien actualizado y breve, no lo tenía así muy extenso, no lo tenía conciso, con ujú. los, entonces, yo pienso que de ahí fue probablemente cómo llegaron, O me, sea, te escribió un reclutador por LinkedIn. creo que fue incluso por correo electrónico, pero yo tengo Oh, okey, okey. mi correo electrónico, creo, en mi cuenta de LinkedIn, me parece. Entonces, yo Ah, creo excelente. O sí, sea, un día estabas tranquilo y abriste tu correo y había un email diciendo: "Queremos entrevistarte para Google". exactamente, así, exactamente, así Muy fue. emocionante, Sí, muy no, yo emocionante. así de que, órale, sí. En ese momento pasan muchas cosas así de que, ya, o sea, pues no sé, es primeras experiencias, ¿no? De entrevista, entonces se pone uno nervioso y se pone uno inspirado, no sé, ¿no? Así, pero Total. Y entonces te hicieron una phone screen, que es una entrevista telefónica, ¿cierto? O correcto. bueno, creo que ahora la hacen por Hangouts o por Zoom o o sea, por videollamada. Exactamente. Sí, en ese momento fue telefónica y Ajá. con Google Docs para resolver el Mm, problema, ¿no? igual, en mi caso fue el mismo, en mi primera entrevista en Google, que fue en el año 2013, creo. Ok, sí, O exacto, sea, exacto. más o menos en la misma época. Pues sí, claro, claro, exactamente, en mi época sí. Y no, y la verdad que fue muy difícil para mí, en dos aspectos. El primer aspecto era que el audio no era de lo mejor, y el segundo, que el acento era muy fuerte de mi entrevistador. No Ujú. era, americano, por decir algo. Entonces, la verdad que, primero, para entenderle a lo que me decía, y en segundo, el problema que, la verdad, no me había, o sea, sabía que tenía que estudiar algoritmos en ese momento y toda esta cuestión, pero la verdad que nunca me preparé seriamente. Entonces, bueno, pues no, o sea, fue rechazo, ¿no? No pasé la Font Street, de hecho, básicamente, Ujú. entonces ni siquiera, ¿no? Y la pregunta fue, lo que te preguntaron fue una pregunta técnica o fue una pregunta más como abierta, estilo, ¿dónde te imaginas en 5 años? Y esas preguntas así. Claro, fíjate que en esa entrevista, la verdad que fue muy técnica y muy directa, la verdad. O sea, Ujú. directa, así no, casi no hubo preámbulo.
Exacto. Directo, órale, la pregunta. Y sí, pues sí, la verdad, sí fue la entrevista, y bueno, pues traté de hacerla, pero bueno, sí. Sí, así fue mi experiencia fue parecida. Obviamente los entrevistadores son corteses y amables y te saludan y hola, vamos a empezar. Boom, escribe este código que resuelva este problema. Sí, Y tú, exacto. ¡ah! ¿Qué está Sí, sí, pasando? exacto. Uno espera un poquito más, algo, todavía un poquito más de plática. Son muy corteses, pero pues sí es muy directo todo. Porque hay poco tiempo. Cuando yo las hice eran 45 minutos por entrevista telefónica Ajá. y entonces como hay poco tiempo, entran directo al grano, como decimos en Colombia. Sí. Exacto, sí es como que, y creo que, y así es muy común, porque entrevisté también a varios, o sea, he entrevistado a todas esas empresas grandes, antes, y igual, así que son parecidos, ¿sí? Por lo mismo, como tú dices, hay poco tiempo, entonces tienes No, que, ¿entrevistaste en cuáles otros? ¿En Microsoft? en Microsoft, en Microsoft como un par de veces, no, una vez creo en Microsoft, en Amazon como unas 2, 3 veces, en Facebook como 2 veces también, así, es una historia de entrevistas así. Excelente. Y entonces te rechazaron esa primera vez en Google y ¿cómo te Claro. sentiste? Sí, la verdad que sí, como, pues sí, sí, la verdad siempre cada rechazo ese es un proceso Arde, frustrante, sí. duele. Sí, duele, la verdad, así te desanima y todo ese tipo de cosas, sí. La Sí, verdad, sí. quedas 2 semanas así como que no, sí, Exacto. ¿cómo cómo era tan fácil? Después cuando piensas tranquilo, sin la presión, ves que el problema era mucho Exacto, más fácil de lo que parece en el momento de la entrevista. exacto. Y de hecho, algo bien curioso fue que ahorita recuerdo este problema de aquella de phone screen de Google aquella vez. Yo lo había leído como un PDF de algoritmos, por decir algo, y ahí venía el problema. Yo recuerdo que ahí venía el problema, pero pues, o sea, nunca lo pude revisitar posteriormente. O sea, nada más lo leí Ujú, una vez y listo, ¿no? Y no fue ujú. suficiente para poderlo, que yo lo pudiera asimilar y tenerlo bien afianzado, ¿no? Entonces, Estás estás tocando un punto excelente que yo siempre repito y le digo a todo el mundo, que leer los algoritmos no te prepara. Tú tienes que escribir el código, implementarlo para realmente absorber la información del algoritmo, porque es muy fácil leerlo, pensar que ya lo entiendes, pensar que ya lo dominas, pero hasta que no has escrito el código, realmente realmente no lo tienes en la cabeza. exactamente, eso es Uy, muy importante, exacto. esa Y sí, fue una lección. Entonces leíste ya los conocías, lo habías leído antes, pero en la entrevista el no entrevistado, logras. al momento sí, o sea, le recuerdo, yo incluso sabía, ya lo vi, pero yo no recordaba bien cómo resolverlo durante la entrevista y ya con más la presión, pues ya sí es Ujú. posible, sí, resolverlo, sí, Esa presión de las entrevistas es horrible, porque claro. esa presión nunca se va. Yo he hecho entrevistas también en varias empresas, como tú dices, en Facebook, Apple, Amazon, Uber, y en todas las entrevistas siento la presión. Nunca se va, nunca se va. Tal vez como que a la mitad del día te empiezas ya como que a tranquilizar, pero las primeras entrevistas siempre estás temblando, siempre estás nervioso, Sí. has estado. Exacto, eso es muy cierto, o sea, nunca te puedes deshacer completamente de la presión, la verdad, no, nunca. Nunca se va. Y Y nunca. entonces ahí quedaste triste, ¿y luego qué hiciste? ¿Volviste a? Sí, volvía, a lo largo, pues todos estos años con varias empresas volví a entrevistar, me acuerdo, pero o sea, en todos estos años que pasaron, o sea, siempre tenía esa idea de poder ingresar a una empresa como estas, pero nada más estudiaba como que, eh, a veces como que nada más leía un libro digamos, académico de algoritmos Ujú. y ya, ¿no? Y a veces practicaba uno que otro, algún problema
o a veces, posteriormente, ya más reciente, me recomendaban amigos ciertos por sitios web que tenían bancos de problemas, digamos, y los empezaba a resolver indiscriminadamente, ¿no? Así, nada más agarraba el que se me ocurriera y lo empezaba a resolver y así. Y esa fue mi estrategia, o sea, no me funcionó tanto, honestamente, así nada más, porque, sí, o sea, no, creo que nada más sí, llegué a pasar las phone screens con eso. Resolviendo problemas aleatoriamente, básicamente. Exactamente, resolviendo problemas. Llegué a pasar las phone screens, llegué por ahí a Amazon un par de veces como quien dice, la presencial. Sí, la on-site, como le dicen. Exactamente, a Facebook una vez también la on-site, pero pues hasta ahí nada más, ¿no? Y bueno, yo me di cuenta, ¿no? Que ya en la on-site, era, no, la parte de algoritmos no, pues no, o sea, no, los problemas se me dificultaban demasiado, no tenía buenas bases, aun cuando había esa estrategia, entonces no. Eso fue lo que sucedió a lo largo de todos los años, hasta que ya más recientemente, ahora sí, pues, a raíz de que vi, o sea, como que me puse a pensar, o sea, encontré como un programa, o sea, unos programas como estructurados y, y enfocados sobre todo en entrevistas, y eso fue ya lo que ahora sí hizo la diferencia, básicamente. Ok. ¿Y podrías recomendar alguno de estos programas? Porque yo se los puedo pasar a la gente que está interesada para que los que tú piensas que fueron los más valiosos para ti. Y de hecho, yo también quiero darles una mirada porque yo estoy trabajando en un proyecto personal que ya te había contado que se llama Codeo, que es básicamente una cosa más o menos como lo que tú estás diciendo, una herramienta estructurada donde hay un tema a seguir, no es problemas regados aleatorios por todas partes, sino que hay un mapa de cómo atacar los problemas. Así que me interesa mucho ver los que a ti los que tú Claro. recomiendas. Claro, el que sí, el que yo usé se llamaba Interview Camp. Interview Camp. Interview Ok. Camp, .io, así es, digamos, el Ok. sitio. Le voy a dar una mirada y obviamente le voy a recomendar también porque si tú dices que te sirvió. Y ¿nos puedes contar cómo era? Te ponían, o sea, dijiste que hay como un currículo estructurado y qué temas estudiabas. Claro, sí, haz de cuenta que empezaba como que con temas eh, más sencillos al principio, o sea, temas bueno, principalmente el curso tenía primero gran parte del curso era toda la sección de algoritmos y también tocaba un poco lo que es diseño de sistemas, Ajá, también tocaba un poquito lo que es la preparación para las behaviorals. ajá. Sí, Entonces tenía... solo para dar contexto, las behavioral son las entrevistas que son más, menos técnicas y más como de comportamiento humano, ¿verdad? De cómo resuelves conflictos en el trabajo, cómo enfrentas situaciones difíciles, y son entrevistas más hipotéticas, digamos, porque Claro. es como, ¿qué harías en esta situación? Al menos en mi experiencia, fueron así. Exacto, Ex- sí, así sí. Igual en mi experiencia también, ajá, son como dices, Y exacto. entonces, ahí en Interview Camp, había como una especie de profesor que te iba, o Correcto, sea, te daban los contenidos y había como un coaching, supongo. correcto, exactamente. Estaban los contenidos y ahí incluso tenían como, ya en cada uno de esos grandes temas, o sea, por ejemplo, la sección de algoritmos, ya lo tenían por subtemas y eran mediante videos, en realidad. Ok, Eran eran videos, videos. que el profesor iba explicando el algoritmo, y así, iba explicando cada uno de los algoritmos, eran como patrones más que nada, o sea, eran como patrones, le llamaba el building blocks, básicamente,
para resolver entrevistas, ¿no? De algoritmos. Sí, excelente. Sí, porque eso es algo que uno empieza a ver después de resolver muchos problemas, que hay cosas que se repiten. Por ejemplo, está el sliding window, que es una técnica que hay 100 problemas que todos se resuelven así. Está binary search, los problemas de grafos, BFS, DFS, hay problemas que no parecen ni siquiera que son de grafos y resulta que necesitas un BFS para resolverlos. Exacto, Súper interesante. exactamente, así tal cual es exactamente. Son como ya los patrones o estrategias así ya muy bien definidas y tienen muchas maneras de cómo preguntártelo o de cómo Ajá, aplicarlo. ajá. Excelente. Y entonces, ¿cuánto tiempo duró ese campamento que hiciste? Ese, a mí me tomó como unos 3 o 4 meses, Ujú, de trabajo de trabajo así intenso, o sea, duro. duro, sí, 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 o sea, fue así la verdad que, de hecho, o sea, si tú nada más, ese campamento, si tú nada más como quien dice, lo lees, no te toma tanto tiempo, o sea, lo puedes terminar en probablemente una semana, unos días, de nada más de leerlo, pero, pero lo que yo hice, fue que, o sea, de algoritmos, por ejemplo, llegué a la mitad, por decir algo, de la sección de algoritmos, regresaba al inicio, iteraba sobre la primera cuarta parte, a la mejor del curso de algoritmos, Ujú. practicando. O sea, agarraba un whiteboard y empezaba a practicar los problemas vistos en el curso y los iba iterando hasta que me sentía muy, muy cómodo resolviéndolos y Ok. así gradualmente avanzando. O sea, tú reescribías, aunque ya habías resuelto el problema antes, volvías a escribirlo y lo practicabas en el whiteboard en vez del computador, Sí, como sí, para simular un poco más la, la sensación de la entrevista. ándale, exactamente, exactamente. Eso es lo que hacía. Exacto. Súper buena estrategia. Sí, inclusive a veces ya ni siquiera, por ejemplo, uso Java generalmente para entrevistas. Yo ya incluso, como ya el lenguaje por sí mismo no me causaba tanto problema, sino, entonces ya además, nada más incluso ya lo resolvía en pseudocódigo para Ya, agilizar. ya, ya. Porque ya la parte de traducir de pseudocódigo a Java para ti ya era segunda naturaleza. Claro, exactamente, Eh, ya no voy a tener problema. Muy Ajá. bueno que tocas ese tema porque mucha gente me pregunta que cuál es el mejor lenguaje de programación para una entrevista. Y yo siempre digo que el mejor lenguaje es el que mejor conoces. No importa si es Java, Python, C, C++, Go, Swift, JavaScript, lo que sea, Ruby. Pero si tú conoces el lenguaje tan profundamente que puedes pasar de un pseudocódigo o de una idea del código en tu cabeza a código que funciona, ese es el lenguaje que mejor, que Sí, mejor te sirve. exactamente, yo totalmente coincido con eso. Sí, correcto. O sea, porque lo que menos quieres, yo creo que la entrevista es perder tiempo en detalles del lenguaje. O sea, yo lo que quieres es resolver el problema. Sí. Excelente, sí. Y, bueno, y este campamento que hiciste era en inglés, me imagino. Ujú, era en inglés, correcto. Y a mí mucha gente me pregunta qué tan importante es el inglés, qué tan buen nivel tienes que tener pronunciación perfecta. ¿Cuál es tu opinión sobre el inglés? ¿Qué podrías contarle a la gente que está interesada y motivada para trabajar, pero tiene miedo del inglés? Pues no, yo creo que hay mucha gente, o sea, yo veo muchos compañeros que tienen, que su inglés definitivamente no es entonces, entonces, no, o sea, el acento yo creo que no es tan importante, no, y yo, inclusive, yo creo que si no entiende uno la pregunta del entrevistador, o sea, puedes volver definitivamente a preguntarle otra vez hasta que la entiendas y sí, digo, o sea, es importante, o sea, sí, sí es importante poder comunicarse definitivamente, o sea, Ujú. ya cuestiones de que también lo hables, eso yo creo que no es tan,
tan relevante, yo creo, mientras te puedas Es comunicar. exacto, eso es lo que yo siempre respondo, que tú tienes que tener una conversación, te tienen que entender lo que estás diciendo y tú tienes que entender lo que ellos te están diciendo. Pero si tienes acento perfecto, no importa, porque hay Exacto, gente de todos los países, unos tienen acentos mucho más fuerte que el acento de los latinos y a veces de hecho, a veces es difícil entender lo que están diciendo gente de exacto. algunos países. Sí, tal Am, cual. Incluso, y sí, no, sí, sí, yo me acuerdo de luego de las phone screens, no, era bien difícil entender el acento. sí, sí, ahí creo que tuviste mala suerte, pero sí puede pasar, hay que estar listo para una situación así. Sí, Y, pues, y tú ya hablabas inglés en el- cómodamente. pues, o sea, eh, más, o sea, no tan cómodamente, pero sí, o sea, sí podía tener una conversación así, Ujú. más o menos, o sea, podía tenerla, sí. Yo creo, o sea, creo que sí, o sea, sí, yo creo que es importante, o sea, aprenderlo. O sea, si no lo sabe uno, yo, es importante que lo aprenda uno para poder trabajar inclusive, ¿no? Ya, Sí, sí, pero mi experiencia también ha sido muy similar, que es muy importante, no hay que tener un acento perfecto, no hay que tener un inglés perfecto, no hay que tener gramática perfecta. Obviamente, mientras más alto sea tu nivel, mejor. Es mejor tener mejor inglés a tener peor inglés, ya, pero no, el punto es que no hay que tenerle miedo, no es una cosa que te va, no es la parte más difícil, es más difícil los algoritmos y la parte técnica que el, sí, que el inglés. Y cuando tú entras a Google o a todas esas empresas, a Facebook, ves que hay gente que escribe muy mal inglés y hay sí. gente que escribe perfecto, pero no Es es. cierto, es cierto. Sí, sí me ha tocado ver así, ahí, lo escribe así, se saca un montón de te, gramática, te mandan un pull request y está con, le sí, faltan, o sea, horrible, horrible. hasta con errores de ortografía, sí, Error. Así, exactamente. la verdad, sí, 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 sí. Y Excelente. igual algo que me ayudó un poquito es relativo a las entrevistas, además de la preparación de esto de un programa estructurado, eh, ¿cómo se llama? Fue también, me di cuenta que ya más avanzado, ya cuando ya estaba por ahí de las entrevistas con Google, que para ayudar un poquito a vencer, no, pues no estar tan nervioso durante Ujú. las entrevistas on-site, este, entre cada entrevista, como que a veces iba al baño y respiraba, o sea, hacía respiraciones profundas y trataba como de mantener un poquito de mente en blanco, o sea, de no, sobre todo para no enfrascarme en pensamientos que me llevaran hacia la ansiedad. Ajá. O sea, de limpiar un poquito mi mente para que no me surgiera emociones que me llevaran a una ansiedad o cosas así. Sí, Entonces, ese es un excelente punto. Yo nunca había pensado en eso, pero ahora que lo pienso, yo siempre, 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 después de cada entrevista, son, generalmente son 6, ¿cierto? O 5 o 6 entrevistas. Yo exacto. siempre voy al baño después de cada una, pero es también porque estoy tomando agua todo el tiempo, pero yo pienso que eso me puede haber servido así lo que estás diciendo, como que, uy, salir, respirar, pensar en otra cosa por un segundo, mirar a otra cosa que no sea un tablero lleno de código. Sí, sí, exactamente, sí. A mí me ayudó un poquito eso para Súper importante, sí, porque eso es como que, y a veces yo he tenido entrevistas en que una no me fue muy bien y eso tú no te puedes quedar pegado pensando, uy, me fue mal, me fue mal, me fue mal, porque hace que te vaya peor en la otra. Ya, tienes que olvidarlo, dejarlo atrás y concentrarte en exacto, la. exacto. Eso sí, es muy importante eso, exacto, exacto, es muy importante eso. De Y que, entonces, adelante, sí, dime. que te iba a decir que
dijiste que habías hecho 4 entrevistas con Google. Sí, sí. Sí, la verdad que de esas, creo que fueron 4, 3 phone screens, o sea, me quedé en la phone screen en 3 de ellas, y ya esta última fue que ya pasé a la presencial, ¿Y básicamente. eso fue durante cuánto tiempo que hiciste esos 4 intentos? Pues fueron, a ver, pues fueron 8 años, dado que el 2012 fue la primera phone screen con Google. Te felicito por la perseverancia, por la tenacidad, porque no cualquiera aguanta. Hay gente que se rinde y dice, no, yo ya no voy a poder, ya, esto no es para mí. Sí, sí, sí. Felicitaciones, realmente. Gracias. Mis respetos. Gracias, sí. No, la verdad, sí, como que siempre tuve en la mente, dije, se debe poder, o algún momento, yo creo que es posible, o sea, siempre pensé, dije, yo creo que sí es posible, o sea, tal vez no me ha ido bien, la verdad, en todas estas entrevistas, en todos estos años, dije, pero dije, yo creo que hay posibilidad, dije. Excelente, esa es la actitud de los ganadores. y cuéntanos cómo fue tu proceso de inmigración a Estados Unidos desde el punto de vista de visas y todo eso, que también la gente me pregunta mucho de eso, especialmente pues, los latinos dicen, ¿cómo puedo entrar a trabajar en Estados Unidos? Claro. Sí, pues básicamente proporcionan bueno, yo había llegado antes a Estados Unidos por una otra empresa, que era una como tipo, consultoría, sí, entonces, ellos tramitaron una visa, en aquel entonces era una H1, una H1. Entonces ya llegué a trabajar a Estados Unidos, entonces trabajaba en las oficinas, trabajaba para un cliente, o sea, básicamente. Entonces, pero bueno, incluso ya que estaba en Estados Unidos con la H1, pasaron unos pocos años y entonces ya me entrevisté o sea, tuve la oportunidad de que esta empresa con el que era con el cliente, o sea, ellos les interesó para que trabajara con ellos ya no como contractor, sino como full time, que le llaman, o sea, ya directo con la empresa. Y ahí cambié de visa, ahí cambié hacia una TN. Entonces, igualmente, o sea, la empresa sus abogados se encargan de hacer toda la preparación de los paquetes para la... Y la TN creo que aplica solo para mexicanos y canadienses, si no estoy mal. Sí, es correcto, es correcto. Okay. Sí, exacto. Entonces ellos te preparan, exacto, ese es el tipo de visa. Y sí, ¿cómo se llama? Sí, así fue cuando en aquel momento, cuando saqué mi primera TN, y con Google también requería otra TN, o sea, no puedes rehusar la misma TN para 2 empresas, entonces saqué otra. O sea, ellos te hacen todo el paquete para ir al consulado de Estados Unidos en tu país y presentar esos papeles y ya, ¿no? Y te dan la visa, ¿no? Excelente. Y cuando hiciste la H1, ¿la lograste al principio, cuando llegaste por primera vez, la H1 te la dieron al primer intento o tuviste que intentar varias veces? Sí. Sí, bueno, ese era una L1, que Era es L1. L1, esa visa es como cuando la empresa existe ¿cómo es? Sí, Cuando... de transferencia, cuando tienen una subsidiaria en otro Anda, país. otro país. Sí, de hecho esa fue la visa con la que yo llegué de Brasil a Estados Unidos, la L1. La L1, correcto, sí, La esa. conozco muy bien. Y es lo que tú dices, Google contrató unos abogados que me dieron un paquete de papeles de este tamaño para ir al consulado de Estados Unidos Sí, y en Brasil, y con esa me dieron la visa. exacto, exactamente. Sí, es impresionante, te dan unos fajos de papel. Es así una montaña, sí. Sí, sí, es increíble. Sí.
¿Qué te ha parecido Google desde el punto de vista tecnológico? ¿Qué tecnologías interesantes has usado? Obviamente las que no sean confidenciales. Por Ah, ejemplo, yo usé mucho Bigtable, que hay un paper sobre Bigtable y gRPC, sí, sí. que internamente se llama diferente. También usé Blaze, que lo hicieron open source como Bazel. No sé por qué razón le cambiaron 2 letras. Supongo que es algo de copyright. No sé si sabías que públicamente se llama Bazel. Basel. Sí, lo No, no. encontré por ahí, supe de eso. No sabía al principio, pero después, posteriormente, vi que de ahí venía, de un Basel, de Basel, sí, o Basel, o algo así. Sí, sí. Sí. ¿Y cómo te ha parecido ese proceso técnico dentro de Google de aprender las herramientas, sí, las plataformas y los sistemas técnicos que tienen allá? No, la verdad que es bastante interesante. La, la, sí, sí, como es, me gusta esta cuestión de que con Blaze, puedes, eh, tiene una sola como, ¿cómo llamarlo? Una sola herramienta, como quien dice, para todo lo que es hacer builds, ¿no? Sí, es Básicamente, buenísima. A mí me encanta. sí, Después de, después de usar esa herramienta, tú vas otra vez a usar Makefiles o algo así y es horrible. sí, no, Sufres. imagínate. No, y sobre todo también de que luego, exacto, eso, ándale, Blaze está muy avanzado y te sirve para todo ahí dentro de Google. O sea, Blaze es la única herramienta que te sirve para todo, de todo build que quieras hacer y muy buena. Sí, porque ya cuando sales, o sea, y te vas a otras empresas, en realidad incluso terminas usando, no uno, pero la empresa usa varias, ¿no? A veces no usa una sola build tool, sino Ujú, termina usando varias. sí. Este, esa me gusta. O sea, lo que es el RPC también me gusta mucho de Uy, que... eso es hermoso. Eso es lo que yo más extraño de Google. El framework de RPCs. Cuando tú te acostumbras, perdón, a usar protocol buffers Sí. y a usar los RPCs así, después tienes que escribir algo en JSON y dices, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy perdiendo mi vida escribiendo Exacto. en JSON? Es Sí, hermoso. como que cuando ya volteas a ver a Jason, dices, no, es que tienes que parsearlos manualmente y luego tienes que hacer un montón de cosas muy manuales. Sí. Y te quedas como sorprendido de cómo es posible que 80% de Internet funciona sobre JSON cuando hay Exactamente. tecnologías mucho más superiores. Sí, la verdad que sí. No, y lo bueno es que, o sea, me llama la atención porque, o sea, los protocol buffers, o sea, o sea, son para cualquier empresa, o sea, están abiertos, pero Ujú. pues, por algún motivo como que todas las empresas, o sea, a veces ¿cómo se llama? Se fijan todavía en JSON así y no salen del JSON a veces, pero pues quién sabe, no sé. Sí, sí, en Google es diferente porque básicamente tú no puedes usar JSON. Es como que desde el día uno te dicen, puedes usar nuestro framework de RPCs. No, aquí no, nadie escribe JSON. Y tú, ok. Y el primer día tú dices, ay, ¿para qué reinventan la rueda? Esto ya existe, podría usar el parser de JSON que ya existe. Y empiezas a usarlo y 2 meses después dices, ¿para qué existe JSON? Podemos, podemos eliminar JSON de la faz de la Tierra. Sí, tienes razón, exactamente. Ya después te dices, no, pero te das cuenta de todos los beneficios, ¿no? Sí, o sea, de RPC es increíble. Y algo que nunca te pregunté, ¿en qué equipo estás? Es un equipo muy, o sea, el equipo interno es pequeño, se llama Google Transfer Application Function, o sea, GTAF, que primero era parte, bueno, no es de primero, sigue siendo parte de COMS, de un grupo un poco más grande que es Comunicaciones, COMS, y bueno, y se ha movido de Product Area, inclusive porque a veces hay reorganizaciones,
Actualmente ese grupo de comms está dentro de Cloud, haz de cuenta. Ya. Ajá, sí, dentro de Cloud, pero sí hay organizaciones, sí. ¿Y estás escribiendo en qué lenguaje principalmente en tu Eh, día a día? Fíjate que yo empecé porque originalmente me contrataron como para Android al principio, Ujú. entonces empecé con Java y ya después se pasó a modo mantenimiento como producto que estaba en Android. Entonces, bueno, pues ahora hay que seguirle con el backend y el backend estaba en C++. Entonces, yo la verdad no sabía nada de C++, o sea, fue un poquito pesado, pero Un balde de agua fría. sí, sí, que vienes de Java, bien cómodo, con Lecture, y Aunque a mí en Google, yo nunca, o sea, yo sé Java, pero nunca lo usé profesionalmente en un proyecto grande, sino en cosas pequeñas. Y en Google intenté hacer una cosa en Java y había un framework que se llama Choose, que también es open source, que es, lo- ah, que es el framework de Dependency Injection. sí, claro, claro, sí, 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 como no sé si lo Juice. claro, sí. Y lo que yo sufrí yo no entendía nada, porque Juice es como magia, Ah, por arte de magia, tienes una clase, una instancia de una clase y tú dices, ¿de dónde salió esto? Que Dios te ayude. sí, es cierto, Eso, ¿en qué momento salió el new, ¿no? Para ajá, hacer esas clases. aparece, simplemente aparece, alguien te lo pasa por argumento y tú puedes ir y leer todo el código y no existe. Sí, exacto, Es- claro, porque eso es ya código generado y ese tipo de cosas, sí, sí, es- raro, o por reflection, o sea, ajá. cosas bien raras, Es, ¿no? es Sí, como un objeto fantasma. Y tú no sabes cómo salió, solo sabes que ahí está. Ah, exactamente. Sí, sí, no, luego sí, ya los frameworks en Java luego hacen cosas, como tú dices, son como medio mágicos a veces, y es difícil a veces encontrar sí, el porqué de las cosas, ¿eh? Sí, no es tan fácil, sí. y el código de Google es gigante. El code base es absurdo. ¿Y Ah, ahora cómo estás con el backend en C++? ¿sabes? Pues sí, la verdad que no sé, o sea, sí, yo sé que C++ es de lo más rápido que hay, o sea, es rápido en general de todo, rapidísimo, pero, o sea, rapidísimo en cuestión del performance que te da C++, para cualquier cosa, pero como lenguaje, o sea, yo que pues venía de Java, inclusive a veces está un poco de Kotlin por ahí, Ujú. es más, ¿cómo se llama? Más, conciso. No, C++ es muy, híjole, es un lenguaje, lo sigo viendo un poco complejo, la verdad. Es muy complejo, especialmente las versiones nuevas. C++ 17, C++ 20 se están volviendo absurdamente complejos. En mi opinión, Claro. ni siquiera es necesario. No hay nada que el lenguaje ya no pueda hacer para que le siguen metiendo más oportunidades para cometer errores. Tienes razón, sí es cierto, sí. Sí, ha Si sido ves un verdad, es cierto. es- es lleno de trampas cuando empiezas a usar unique pointer y shared pointer Sí, y eh, es fácil destruir todo, destruir todas sí, tus ilusiones y esperanzas. sí, 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 exacto, exacto. Sí, sí, es fácil porque ya te tienes que preocupar exacto, de apuntadores, de memoria, y luego además el lenguaje es muy verbose. Sí, A veces llega a ser un poco más verbose, hay namespaces, tienes que preocuparte de namespaces, sí, sí, es sí, verdad. sí, la verdad que sí, pero bien, o sea, bien, bien. Bueno, creo que ya se nos está acabando el tiempo que teníamos programado y no quiero abusar de tu generosidad. Y No te preocupes, sí, no tengo problema. quería preguntarte por último, ¿qué consejo o qué palabras les dirías a los latinos, colombianos, mexicanos, argentinos, chilenos, etcétera, que están en este momento estudiando y tienen ganas de entrar a una de estas empresas? ¿Qué les dirías como para
motivarlos y para que vean que sí es posible. Sí, yo le diría o sea, que la verdad que, pues, o sea, es bastante posible, o sea, poder, conseguir un empleo en estas empresas. O sea, es factible, muy factible y solo requiere motivación, o sea, que no pierdas el dedo del renglón, básicamente, que sigas la idea, básicamente. Y bueno, y que ya cuando ya estés muy bien decidido cuando estén muy bien decididos a entrar ahora sí, que reserven, yo creo que reserven unos 3, 4 meses de preparación intensa. Sí, Trabajo duro. trabajo duro, eh, horas, o sea, requiere durante semana horas de práctica, el fin de semana también horas, y así, y bueno, ya que hayas hecho que hayan hecho esa preparación, pues que a lo mejor que aprovechen el momentum, como quien dice, y ahora sí se pongan a entrevistar a varias, así. Sí, sí. Eso es verdad. Entrevistar en varias ayuda por muchas cosas. Porque las primeras te sirven como calentamiento para Exacto. perder los nervios. Y también si consigues varias ofertas, te sirve para negociar un salario más alto. Eso Exactamente, es, exacto, correcto, correcto. Sí, sí, pero sí, yo creo que, o sea, que, a lo mejor para los estudiantes, o sea, las primeras, experiencias van a ser, desmotivadoras posiblemente, o sea, no van a poder resolver, un algoritmo bien básico a lo mejor o cosas así, que me pasó a mí también, a entonces, todos nos pasó, a todos nos pasó. Y yo he visto código que escribí hace 10 años cuando estaba empezando. Yo digo, ¿qué es eso tan horrible? Yo obviamente no entendía lo que estaba haciendo. exactamente, sí, sí, sí. Exacto, va aprendiendo uno, va creciendo uno, ¿eh? Sí, Exacto. sí, es cierto, totalmente, sí. Sí, ve uno Muy código. bien. Sí, sí. Muy bien, Everardo, te quería agradecer nuevamente. Me encantó esta conversación. Te felicito porque por eso es que hayas cosechado los frutos de tu esfuerzo, porque 8 años de trabajo duro y aguantar la sensación de que te dicen que no y que no y que no y que no y que lo hayas logrado, me parece increíble, te felicito. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Sí, gracias, gracias. Sí, pues ahí la perseverancia, ahí salió, pero Valió sí. la pena, disfrútalo, me estás haciendo dar nostalgia de mi tiempo en Google y hasta me dieron ganas de volver. Pero la verdad, Riot me gusta mucho también y Entiendo. Sí, sí, podría, podría volver a Google, no está fuera de, de mis posibilidades. Y, pero cuando empezaste a hablar de RPC y claro. todo lo demás y Blaze, como que siento, es que es tan bonito la parte técnica dentro de Google. A mí la parte que no me gustaba tanto era el tamaño. Como Google se volvió una empresa tan grande, me Sí, parece que a veces hay como que mucha... O sea, es difícil. mm, La parte más difícil de hacer software es hacer que la gente se ponga de acuerdo. sí, exacto. Estoy completamente de acuerdo contigo. Me está pasando incluso ahorita. Sí, Sí, ese es sí. como eh, en mi opinión, el lado más difícil Tienes de toda la Google. razón, completamente, sí. Eso que mencionaste es justamente lo que lo estoy viviendo. Exacto. Ok, Everardo, no te quito más tiempo. Muchas gracias por acompañarnos y que tengas un muy buen día. Muchas gracias, Andrés. No, te agradezco mucho la invitación y bueno, estoy a tus órdenes, cualquier cosa, ya sabes, ahí Gracias. estamos comunicando. Saludos, Saludos. Saludos.